Bueno, son las 9:03 de la mañana. Muchísimas gracias a los 17, 18 participantes que están conectados en esta mañana. Muchas gracias por participar de este conversatorio sobre comunicación y cambio social. Agradecemos también al doctor Hernán Salamanca. Ahorita ya les vamos a hacer la presentación. Y bueno, comenzamos entonces. Si tienen algún problema, vamos a estar grabando la sesión. Nos pueden comunicar también por el chat si tienen algún inconveniente o algún comentario adicional. ¿Qué rol juega la comunicación en un problema de desarrollo? Con esta premisa, desde la AFE presentamos este espacio que denominamos la comunicación para el cambio social, presentada por el doctor Hernán Salamanca. Él es comunicador social con énfasis en educación no formal y programas de desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Magíster también en psicología. Desde 1981 ha dedicado su vida al diseño e implementación de campañas de comunicación para el desarrollo. Desde nuestro rol como gremio de las fundaciones empresariales y familiares en Colombia, hemos identificado en la comunicación una herramienta valiosa a la hora de diseñar y pensar cualquier proyecto social. La comunicación para el cambio social es un abordaje distinto a la manera en cómo se ha entendido la comunicación, mucho más cercana a las problemáticas sociales y a las comunidades receptoras, y con un abordaje mucho más multidisciplinario, desde la sociología, la antropología y en este caso, desde la psicología. En un último informe presentado por la AFE, queremos presentar algunas cifras. El 95% de las fundaciones encuestadas han utilizado herramientas de comunicación para el desarrollo. El 70% de las fundaciones han involucrado a sus comunidades en sus acciones comunicativas. El 54% no ha utilizado herramientas de innovación en comunicaciones. Y el 65% de los profesionales de comunicación participa en la construcción metodológica de los proyectos sociales de la fundación. Este espacio es una oportunidad para continuar abordando estos elementos innovadores en la comunicación. Agradecemos al doctor Salamanca y a su equipo y a la Fundación Sal de Arriaga Concha por el apoyo. Al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios para que todos podamos participar. La idea es que al final podamos tener una especie de taller abierto donde cualquier persona o cualquier fundación que tenga ideas, preguntas, comentarios acerca de lo que estuvimos conversando, o si quiere compartir también sobre algún reto, alguna buena práctica que está teniendo a nivel comunicativo desde su fundación, lo puedan hacer. Entonces, sin más preámbulo, presentamos al doctor Hernán Salamanca. Hernán, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Primero unas aclaraciones, gracias por la deferencia, pues no soy doctor. Entonces, pues, Hernán, disculpa, lejos de eso. un paréntesis a los que quieran prender la cámara como para que tengamos un poco más de interacción, lo pueden hacer. No es obligatorio, pero lo pueden hacer. Gracias. Vale, después de esa aclaración, la siguiente que me importa mucho es que entiendo que esta es un conversatorio, no es una conferencia, y sobre todo que lo que vamos a contar y a compartir no es para nada la única manera de ver el tema de la comunicación para el desarrollo. Es un enfoque, es un enfoque que tiene mucha carga desde la psicología social, pero para nada consideramos que sea la única manera de hacerlo. Lo otro es que yo voy a hacer, digamos, como la presentación central, pero está conmigo un compañero de toda la vida, de más de 30 años de trabajo, que es Luis David del Castillo, que va a hacer un poco como la explicación y presentación de la parte teórica a la parte creativa, porque creemos que, digamos, son dos momentos importantes en el proceso y que es súper importante que, pues, que vean en este momento cómo hemos abordado ese salto desde lo conceptual y desde lo estratégico a lo creativo. Entonces, Luis David, en su momento yo le daré la palabra para que nos cuente un poquito de eso. Rápidamente les cuento, nosotros con Luis David hemos trabajado y con más personas, también incluido el tema gráfico, hemos trabajado en el tema de comunicación que con el tiempo ha venido llamándose de distinta forma. Hemos hecho tanto tiempo que hemos tenido muchos nombres, desde mercadeo social, que me pareció horrible, eh, comunicación para el desarrollo es la acepción que más nos gusta, comunicación institucional cuando las instituciones son con objeto, en el objeto de desarrollo, pues con el caso de ustedes claramente se convierte en un tema de comunicación para el desarrollo.
Sin importar el nombre, digamos, la gran pregunta inicial, si me das la primera diapo, por favor, es que de que la comunicación se puede meter en temas de desarrollo. Y lo que nosotros hemos tratado y tratamos de hacer desde el principio fue tratar de entender qué rol podía jugar la comunicación en el desarrollo. En el transcurso del tiempo, digamos que cuando empezábamos de que la comunicación o se volviera solamente una disciplina subalterna de las demás y fuera, digamos, como el portavoz de lo que hacían las otras disciplinas, entonces los economistas, entonces los ingenieros, entonces según el tipo de proyecto, le pedían al comunicador, hágame esto, diga esto de tal manera, digamos, era un tema claramente subalterno. O por el contrario, que pasaba también muchas veces, se volvía como el parlante la cara visible de procesos de desarrollo, pero no como una disciplina que aportara al desarrollo, sino que se encargaba un poco como de divulgar, de contar y de mostrar lo que estaba pasando. No queríamos estar en ninguna de esas dos posiciones, no por no ser subalternos, sino porque el rol en el proceso mismo de desarrollo, no como divulgadora solamente, porque también ese es un proceso, sino como agente de cambio. Y en esa búsqueda terminamos como encontrando un punto de enlace que era muy importante, y es que de manera constante en cualquier proyecto de desarrollo, el comportamiento de las personas adquiría un rol fundamental. Y cuando hablo de comportamiento, hablo desde lo individual hasta lo colectivo, desde procesos individuales hasta procesos sociales grandes. El tema de cómo las personas con su comportamiento determinaban que un proceso de desarrollo, que un proyecto de desarrollo fuera exitoso o no, era fundamental. Y ahí entendimos también y precisamos y delimitamos el hecho de que fundamentalmente, como lo vemos nosotros, la comunicación es una disciplina del comportamiento humano. Esa es una acepción, digamos, fuerte que nos delimita, pero de alguna manera eso nos dio la posibilidad de decir, bueno, si la comunicación es un tema que está trabajando alrededor del comportamiento de las personas, pues el tema del comportamiento debe ser un tema que los comunicadores entiendan. Y es a través del comportamiento como podemos meternos en la esencia y en la pepa de los proyectos de desarrollo. Pensaba hace poco que viendo, por ejemplo, el dilema y el problema grandísimo que tienen los Estados Unidos ahorita tienen todos los insumos, digamos, en un proyecto grande, que es un proyecto claramente asociado al desarrollo, como es la pretensión de la cobertura universal de vacunación, y tiene la mitad de la población que su comportamiento está determinando que el tema no se solucione o que el tema no sea exitoso. Claramente es un ejemplo en donde todo funciona menos el comportamiento de las personas y se convertiría como en un reto inmenso. Eso como para ilustrarlo. Adelante. Ese es como el primer supuesto. Es a través del comportamiento como una de las variables determinantes de los problemas de desarrollo. Un segundo supuesto sobre el que trabajamos y que hemos ido desarrollando es que ese comportamiento podría ser afectado y podría ser afectado de distintas maneras, pero una de las maneras es desde la comunicación. Y reconocemos entonces que la comunicación, como lo dicen muchas de las teorías, tiene unas capacidades que pueden ayudar a que ese comportamiento se mueva. Trabajamos sobre tres bases, digamos, y es que la comunicación es capaz de informar, digamos, es como la acepción más clásica, de generar nuevo conocimiento, de informar, de educar, de generar nuevas comprensiones y también de mover a la acción, digamos. Son tres supuestos que le reconocemos a la comunicación, que es importante, digamos, en este caso, porque si no vamos a meter
a comprometer a la comunicación al cambio de comportamiento, tenemos que reconocer, hemos reconocido, y de acuerdo a las características de los proyectos, hemos decidido que a veces solo con informar, que a veces toca movilizar las 3 capacidades, que a veces hay un tema, digamos que sabemos que son 3 capacidades con las que se juega y se combinan de manera permanente. Siempre debemos tenerlo presente en el proceso. Lo hemos tenido presente. Miento, no debemos tenerlo presente. Lo hemos tenido presente. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, aceptar estos supuestos quiere decir que si yo hago comunicación, tendría que entender cuál es el comportamiento al que me voy a enfrentar en el proyecto al que me voy a enfrentar, ¿cierto? Quiere decir que yo tengo que ser capaz de entender de qué está compuesto, cómo está armado ese tema de comportamiento. Y quiero decir que en general, cuando uno mira muchos proyectos en los procesos de asignarle una tarea a la comunicación, de definir objetivos a la comunicación, casi nunca, no digo que nunca, se encuentra, digamos, un ejercicio juicioso que le permita a uno entender, comprender qué estamos entendiendo por comportamiento humano, cómo lo estamos leyendo, y aquí, como lo mencionamos en este texto, en qué medida estamos siendo capaces de comprender los determinantes que están afectando los comportamientos. Y aquí me meto en un tema que es para nosotros crucial. Debo decir que en muchos casos, a pesar de tratar, digamos, de meterse en la complejidad del problema de la comunicación, los ejercicios de comunicación para el desarrollo se limitan a aspectos puramente cognitivos del comportamiento. Digamos que no se meten en ese debate, y cuando uno ve qué papel está jugando la comunicación, se queda corta, y se queda corta en el tema generalmente puro de, digamos, sería como el rol informativo, el primero de las capacidades que mencionábamos, pero además se queda dándole vueltas solamente a afectar uno de los aspectos que intervienen en el comportamiento humano, que es la parte cognitiva, la parte de generar nuevo conocimiento. Uno ve infinidad de estrategias de comunicación que después de mucho análisis, después de muchas vueltas, algunas veces inclusive con unos recursos creativos interesantes, se quedan rondando solamente en el aspecto cognitivo. Y lo veremos más adelante. Lo que sentimos ahí con ese fenómeno es que se está haciendo redundante y se está trabajando sobre un supuesto que ya la teoría lo ha mostrado claramente que es falso, y es que solamente con mover el conocimiento estamos logrando cambios de comportamiento. Y además termina siendo un conocimiento que se mueve a nivel individual y que no contempla, digamos, las dimensiones colectivas. Eso es muy importante, y eso de alguna manera es una consecuencia de no entender la complejidad y la necesidad de ver el comportamiento de una manera más compleja, de una manera más integral. Adelante, Andrés, por favor. ¿Qué tendríamos que hacer o qué hemos venido haciendo nosotros entonces hacia adelante? Primero, entonces, teniendo en cuenta que reconocemos esas 3 capacidades a la comunicación, lo que hemos tratado de hacer es de delimitar, fíjense, y aquí un poco es una decisión que es una decisión no siempre fácil y no siempre amable, y es reconocerle también limitaciones a la comunicación. Lo que vemos en muchos proyectos es que o se le asigna un papel totalmente subalterno y adjetivo dentro del proceso de desarrollo, nos volvemos voceros de los otros, o se le asignan tareas y funciones que superan en muchísimo la capacidad de la comunicación. Lo primero que tocaría hacer, lo primero que nosotros tratamos de hacer es reconocer las limitaciones de lo que puede hacer la comunicación, por un lado, moviéndonos en la variable comportamiento humano, no metiéndonos en lo que no se puede hacer. Es decir, habrá otras variables que son necesarias para lograr los objetivos, pero con la comunicación podemos movilizar el objetivo de poner y de sintonizar el comportamiento humano hacia logros de desarrollo.
Y eso significa reconocer las limitaciones y elegir, como dice ahí, aquellos objetivos que razonablemente puedan moverse desde la comunicación y que incidan sobre las determinantes que hemos escogido como problemáticos y que hemos escogido como susceptibles de ser afectados. Esto implica levantar la mano y decir, mire, no me ponga con comunicación a hacer lo que yo no puedo hacer. Reconozco que tengo un rol, un papel, y entre otras también decir, ojo, que se trata de procesos que necesitan de logros simultáneos de otras variables. Pues de lo contrario, y por fortuna, ni la comunicación es tan poderosa como que sola pueda lograr grandes cambios, y tampoco es tan débil como que si no existe, esos cambios se puedan lograr. Se necesita, es necesaria, pero no es suficiente, como le pasa en general a las otras variables. Adelante, Andrés, por favor. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Tratar de entender cómo se mueve ese tema de comportamiento. Y aquí viene entonces una invitación inicial. Y es ser capaces de armar un mapa que nos permita saber en dónde vamos a hacer los énfasis de la comunicación, reconocer que no es tan simple, como decía antes, como informar, pero tratar además de hacer una lectura cuidadosa que implica necesariamente investigación. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Investigar en comunicación inicia necesariamente de investigar en el comportamiento humano. El insumo sobre el cual nosotros vamos a tomar decisiones de comunicación, a nuestro juicio, insisto, es una mirada, no es la única mirada, debe necesariamente partir de tener un mapa de entrada, que es un mapa que se encuentra y se construye. Adelante, Andrés, por favor, con investigación. ¿Investigación de qué? Pues investigación del comportamiento y de cuál comportamiento, del individual y del colectivo, de acuerdo a las características que tenga el fenómeno de desarrollo con el cual estemos trabajando. Nosotros le hemos, como se dice vulgarmente, echado mano a una teoría que tiene dos virtudes claramente demostradas, que no es para nada novedoso, ni futurista, ni tan contemporáneo. De hecho, es una teoría que inicia su construcción hacia los años 80, que ha seguido actualizándose, pero que sobre todo tiene evidencia clarísima de organizar, digamos, tanto para investigar como para hacer intervenciones. Y aquí viene una observación. La escogimos ¿por qué? O la trabajamos normalmente ¿por qué? Porque a diferencia de otras teorías del comportamiento, primero aborda lo individual y lo colectivo, pero segundo, es útil y operativa tanto para investigar y organizar un poco ese mapa comportamental que estaba tratando de decirles, pero también para organizar y darle línea a los insumos que necesito yo para diseñar una estrategia y una intervención de comunicación. Eso difícilmente lo logran otras teorías, todas son muy interesantes. En general, digamos, inclusive esta, por ejemplo, con la variable de autoeficacia que ustedes ven ahí, viene de otras teorías también. No quiere decir que sea la única, es la que nosotros hemos utilizado. Les voy a contar cómo la usamos, cómo la leemos, digamos, qué capacidad tiene para explicar el comportamiento, qué es lo que dice fundamentalmente. Ustedes decidirán si les sirve, si la usan, pero pues seguramente de aquí en adelante puede ayudarles a organizar sus ideas y a mirar. La teoría lo que dice es, si miran ustedes el recuadro de la izquierda, lo que dice, no, todavía no, quédate en la pasada, perdón. El recuadro de la izquierda de este diagrama lo que dice es, mire, ustedes reciben a las personas con una serie de características y condiciones que no pueden cambiar o afectar, digamos, y que no depende de la comunicación, en este caso, cambiar, como es ese tema de personalidad, ¿verdad? Estereotipos de experiencia, unos son sociales, unos son individuales. Y dentro de esas características, abajo, si ustedes ven abajo en el recuadro, hay un insumo que la gente trae y que generalmente es donde se mueve la mayoría de las acciones de comunicación, que es la información y el conocimiento mediado por los medios de comunicación, como lo dicen estos teóricos. Y dice, bueno, yo recibo ese personaje y generalmente lo que uno hace es que se queda
se queda circulando en ese tema del conocimiento y en ese, no, todavía no, todavía no. Quédate ahí que todavía en este me demoro harto. Este tema de conocimiento. Y es que redundo yo y me pongo a mirar y me pongo a devolverme y termino finalmente tratando de mejorar, de complementar o de contradecir ese conocimiento que tiene la persona. Lo que dice la teoría es, mire, en un altísimo porcentaje el conocimiento que es necesario que exista no es suficiente si yo quiero mover, reforzar, contradecir o desenfocarlo como yo quiera, el comportamiento humano, que es el objetivo al final que yo tengo en mi rol de trabajar dentro de un proyecto de desarrollo. Y lo que dice la teoría es, mire, ustedes en su investigación y en su intervención, más que incidir sobre el conocimiento, o además de incidir sobre el conocimiento, a veces hay temas que con eso es suficiente, tienen que ser capaces de identificar las actitudes que tienen las personas frente a esa problemática. Ahora miraremos qué son actitudes. La norma social, que es la dimensión, una dimensión fuertísima que generalmente no tenemos en cuenta, y la autoeficacia. Son tres variables que tendríamos que ser capaces de identificar y que seguramente van a cambiar radicalmente nuestra decisión de cómo intervenir en un fenómeno desde la comunicación. Voy a poner un ejemplo, no vayas a salirte de aquí, por favor, todavía voy a poner un ejemplo que es importantísimo, no importantísimo, que es muy diciente. Por ejemplo, en alguna estrategia de comunicación sobre la edad de inicio de actividad sexual, terminamos buscando afectar solamente un tema de norma social, porque digamos, al hacer la lectura del mapa de comportamiento se entendía que era una variable tan importante en la decisión de iniciar la actividad sexual en adolescentes, y era el hecho de que el 80 o el casi 100% de los muchachos manifestaban creer que el resto de sus compañeros ya habían iniciado la actividad sexual. Solo con mover esa percepción, solo con mover esa norma social equivocada, porque estaba equivocada, digamos, como en el tema sexual hay mucha chicanería, entonces la mitad de lo que la gente recibía como información era puro chicanería y no se correspondía con la realidad. Cuando preguntábamos si usted ya había iniciado, encontrábamos que la mitad no, pero la percepción de la persona era que todo sí. Solo con cambiar esa norma social se inició un proceso que tiene una cantidad de efectos, no, en ningún caso quiere decir que haya sido la única variable, pero que digamos, de hecho hace, no me acuerdo, 4 o 5 años ya empezó a mostrar tendencias a la baja. Y es que si yo ya no tengo esa norma social que me está presionando, seguramente mi comportamiento empieza a moverse en otra dirección. Eso como para poner un ejemplo. ¿Cómo entendemos actitudes? No tengo aquí las definiciones técnicas, pero lo digo de manera coloquial. Actitud es la manera como yo valoro el comportamiento que me están proponiendo que desarrolle. Lo considero importante, lo considero que es riesgoso, lo considero irrelevante, lo considero ese tipo de valoración. Es la valoración que yo hago sobre lo que voy a hacer. La norma social es lo que yo percibo que hacen los demás o que creen los demás sobre lo que yo voy a hacer, o que creo que hacen los demás o que creo que es lo aceptado. Y la autoeficacia es en qué medida yo siento que soy capaz o no soy capaz de hacer eso que me proponen hacer. Puede pasar que yo tenga una actitud positiva, una norma social que va acorde con lo que me están proponiendo, pero yo al final digo, pero ¿sabe qué? Yo no soy capaz. El tema, por ejemplo, de las dietas a nivel individual es súper importante. O el tema en los movimientos sociales como el racismo. Ha sido súper importante mostrar cómo, a pesar de que yo, ojo que acuérdense que estoy diciendo, antes había un conocimiento, entonces yo sé que es inadecuado y sé que no debería tener una posición de discriminación hacia ciertas razas. Mi actitud está de acuerdo, la norma social en general me dice, hombre, si la gente está tratando de no hacerlo, pero sabe que yo no soy capaz de hacerlo porque mi experiencia particular me dice que si yo cambio en eso, voy a estar traicionando como mi tradición familiar, por decir cualquier cosa.
esa composición es lo que significa investigar el comportamiento. Si somos capaces, eso es lo que hemos hecho nosotros, insisto, no es lo único que se puede hacer, si somos capaces frente al comportamiento que está interviniendo en nuestro proyecto de desarrollo, de desagregar y entender cómo la actitud, la norma social y la autoeficacia, además del conocimiento, están jugando. Y aquí, digamos, es una parte que la explico más, están jugando en la intención que tienen las personas de cambiar el comportamiento. Voy a ser capaz de identificar en mi acción de comunicación hacia dónde tengo que dirigir el foco. A veces pasa que tengo que dirigirlo a todos porque son todas variables que están afectando. A veces solo una, y hay unas que son determinantes para cambiar eso. Eso de intención y comportamiento es chévere porque en general le pasa a uno, y eso seguramente les pasará a ustedes cuando les dicen, bueno, ¿cómo sé que usted logró cambiar las cosas? Como difícilmente solo con comunicación vamos a cambiar el comportamiento. Sí, no, es difícil que podamos comprometernos porque el comportamiento final va a ser producto de muchas variables, pero por lo menos puedo comprometerme a mostrar cómo en un proceso de comunicación sí puedo ser capaz de mostrar que fui capaz de cambiar la intención que tienen las personas de adoptar o no adoptar determinado comportamiento. Y en la teoría del comportamiento, como lo plantean aquí, la intención de hacer algo es el determinante próximo más importante de cambiar un comportamiento. Esta, digamos, es la teoría sobre la cual nos hemos afincado. Yo quiero ahora entonces, para no quedarme en la carreta teórica, solamente mostrarles 3 casos en que basados como en esta lógica de acción, hemos tratado de desarrollar o hemos desarrollado estrategias de comunicación en donde hemos tratado de ser juiciosos con esta manera de proceder. Adelante, Andrés, por favor. Ahora sí vamos como al tema más de casuística. Este es un caso de una campaña chiquita, puntual, que se desarrolló además fundamentalmente en 2 municipios, que eran 2 municipios carboneros, y que se metía en un tema que es súper polémico y que además tiene como una cantidad de miradas distintas, que es el tema del trabajo infantil. Adelante, por favor. Y en este caso tuvimos la fortuna de que había una investigación que habían hecho una comunicadora y un psicólogo muy prestante sobre que habían tratado de hacer una lectura juicioso sobre las percepciones que en el sobre el trabajo infantil tenían en esas zonas mineras. Adelante. Y solamente así muy resumido para que ustedes vean un poco cómo se empata en la manera como diseñamos y trabajamos esta estrategia de comunicación, lo que encontramos. Escogimos 3 cosas centrales que ellos habían encontrado. La primera, una actitud que era súper importante, que es las creencias que tenía la gente sobre las consecuencias del trabajo infantil. Adelante. Lo resumimos de la siguiente manera. Ellos en la investigación lo que nos decían es, básicamente estoy sacando como unas mini verbatins, es yo no creo que trabajar desde niños sea tan malo. Y ojo, y sí les enseña a ser responsables en la vida. Esta, imagínense, semejante barrera con la cual nos enfrentábamos. Y aquí hago un pequeño retroceso sin que signifique retroceder en la diapositiva. Un elemento que no he mencionado y que no puse en la presentación es que, unido a esta teoría de la acción planeada que les mostré, nosotros trabajamos con otra teoría que es una teoría desarrollada por Habermas fundamentalmente, que tiene un enunciado muy importante en aparte de algo que se llama la teoría de la acción comunicativa. Y lo que dice Habermas fundamentalmente, voy a decirlo de manera simple y precisa, es que el acto de comunicar es un acto que, a diferencia de lo que muchas veces creemos, no puede ser, no porque no pueda ser, porque no funciona, no puede ser tratar de imponer la manera como nosotros vemos el mundo a otras personas. No es transmitir nuestra verdad a alguien que no tiene la razón, porque eso no es cierto en ninguno de los casos. Es posible que las razones de los demás no sean compartidas por nosotros, pero no quiere decir que no existan esas razones y que no exista evidencia que la sustente. Por lo tanto, lo que dice Habermas es, el acto de comunicación es un acto en que mi propuesta con mis argumentaciones
debe entrar a trabajar con las argumentaciones que tienen las otras personas a las cuales yo estoy comunicándole, de tal manera que yo sea capaz de encontrar un punto de relación entre las dos formas de pensar y pueda proponer de alguna manera una reconstrucción de una explicación que para la gente hasta ese momento ha sido totalmente válida. Este es un caso típico de eso. Es decir, yo no puedo asumir de entrada, porque seguramente esta creencia que tienen las personas de que no es tan malo y de que les enseña a ser responsables en la vida, puede tener, seguramente tiene un componente muy alto de evidencia, sobre todo de evidencia en la vida práctica, ¿cierto? Que simplemente por decir no es cierto eso, pueda yo, digamos, entrar a cuestionar. El cuestionamiento debe ir desde su mismo razonamiento. Entonces, este es un razonamiento con esa mirada de la comunicación, este es un razonamiento de lo que nos arrojaba esa investigación. Siguiente, por favor. Un segundo razonamiento que está asociado a la norma social es un poco el tema de las creencias que existían y que se evidenciaban en la comunicación sobre las expectativas de los demás. Ese tema que acuérdense que les mencionaba ahora, que es la norma social. Adelante, miramos cuál era, cómo aparece expresada en la investigación que nos entregaron. Fíjese que ya está en plural, fíjese que ya es un tema social. Aquí creemos que trabajar los enseña a ser responsables y que es la manera de salir adelante. Fíjense que además hay un tema en juego que es súper importante y que está muy asociado a la evidencia en este caso de esas culturas mineras, y es que hay muchísimos, y de hecho se encontraba y de manera reiterativa decía, fíjese a don José que nunca fue a la escuela, pero se dedicó a esto de manera juiciosa y fue responsable y salió adelante y hoy es uno de los mineros más grandes. ¿Cómo usted refuta eso si tiene 5 o 6 casos que le están mostrando eso? Entonces, ¿cómo sale con un mensaje de que el trabajo infantil es malo y usted no debe aceptarlo? Era muy difícil. Siguiente elemento asociado a la autoeficacia. Perdón. Un poco eran, como les decía, la capacidad que tienen, ¿cierto? Los factores que facilitan o que impidan que yo tome la decisión de ir y enfrentarme a esa creencia que es una creencia socialmente aceptada. Adelante, Andrés. Y lo que nos decía la investigación es que yo creo que son capaces de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es decir, había finalmente un punto de enlace ahí que era súper importante porque nos daba, digamos, una puente de oro para empezar a mirar como un tema de dos posibilidades. Ya no era solo esto sí o esto no, sino de alguna manera nos daba una posibilidad de y estaba afincado en una evidencia que ellos tenían, digamos que no es estadísticamente cierta, pero que sí existen muchos casos en que sucede y es los muchachos que fueron capaces de trabajar y no abandonaron el estudio. La evidencia estadística, digamos, dice que una gran mayoría terminan abandonando el estudio. Entonces, digamos que aunque teníamos esa evidencia, en la vida real, ellos también tenían la casuística que les permitía hacer esa afirmación. Ese es un mapa comportamental, digamos, ese es un insumo clave para hacer comunicación. Si ustedes quisieran verlo, digamos, no sé si espero después cuando lo conversemos, les dé unas pistas de qué mirar y a dónde tratar de llegar para después decir, bueno, y ahora, ¿cómo me le meto? ¿Cómo hago comunicación? Sabiendo que no es lo único que habría que hacer para modificar esa práctica indeseada, digamos, en ese proyecto de desarrollo, pero cómo meto a la comunicación a jugar en ese terreno de una manera que no sea simplemente al final decir, ah, esto está mal, hágalo bien porque está demostrado que eso que ustedes hacen está mal. Adelante, por favor. Y ahí nos metemos, digamos, ahí al tema, digamos, es cómo vamos a meternos en el cuento de afectar normas, actitudes y autoeficacia. Adelante, por favor, Andrés. Digamos, ahí está el reto. Las tenemos definidas, las tenemos puestas. Luchito, si quiere, entonces, por favor, vaya contando cómo nos metimos. Aquí hacemos el empate con
¿Cómo vamos a hacer ese empate? Dele, Lucho, y si acaso yo le ayudo en alguna parte aquí. Listo, gracias, Hernán. Bueno, dale adelante si quieres, y aquí vamos. Aquí el tema es, en lugar de hacer un mensaje donde se esté como señalando el problema, donde estemos recalcando sobre lo que se está haciendo mal, sobre el comportamiento que no está siendo deseado, lo que vamos a hacer es, a través de estos mensajes, a través de la comunicación, es respaldar esa labor formadora que puede tener en este momento, como comenzar a transformar a través de la comunicación, en lugar de tratar de corregir el mal inicial, es buscar cómo ir afectando a través de la comunicación ese comportamiento. Vamos adelante. Entonces, en ese camino conceptual, vamos a tener vamos a reforzar esa norma social reconocida, proponiendo un camino para lograrlo, pues que es a través de justamente desde la expresión de los mismos, digamos, sujetos, en este caso de la acción, que serían los niños, ¿sí? Vamos adelante. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo, digamos, se le da más fuerza y más apoyo a todo lo que se quiere, como el ideal del comportamiento, dándole justamente esa importancia a cómo, a través de lo que hace cada quien, de vivir su vida de niños, de estudiar, de tener recreación, de comenzar con su proyecto de vida, pues es lo que tiene que hacer en su cotidianidad, no a través del trabajo. ¿Sí? Adelante. Entonces, como valores y cosas como el tema de la responsabilidad, el tema del trabajo en equipo, el tema de muchas cosas, de la amistad, de cuidar, de cuidarse, de un montón de cosas, es a través se aprende a través de la cotidianidad muchas cosas, de su oficio que tiene en su casa, de la responsabilidad con sus cosas, consigo mismo, con su salud, con su familia, con sus labores del colegio, con su tiempo de juego. Ahí donde justamente es el campo donde está la enseñanza, donde está el aprendizaje de los valores y las cosas más importantes en la infancia. Adelante. Entonces, la responsabilidad es mucho más fácil y es mucho más productivo, por ejemplo, en este caso, que a través del trabajo, de todo ese, obviamente es absolutamente transformador el tema de la responsabilidad a través del estudio y de disfrutarse el aprender y comenzar pues, a formar un proyecto de vida que sea totalmente distinto al de don José, que decidió nunca estudiar, pero aprendió a ser responsable trabajando. Adelante. Entonces, para el desarrollo creativo que hicimos, incluso ustedes se van a dar cuenta, pues son los mismos personajes de la región, estos niños que pues, han sido víctimas, obviamente, de todo este tema de explotación. En las carboneras son ellos mismos, es un manifiesto, casi es una voz de protesta, son ellos quienes dan la cara, están diciendo realmente cuál es su sueño, qué es lo que están haciendo y a qué es lo que tienen que dedicarse, más que a trabajar, cuál es su verdadero oficio. Lucho, una observación ahí que creo que es clave. Si ustedes se fijan de fondo, se mantiene un elemento que estaba en toda la investigación y es los papás quieren que los niños salgan adelante. Los papás están preocupados por formar a los niños. Y de alguna manera en toda esta propuesta estamos diciendo, usted que está preocupado por esto, venga, le propongo una forma de hacerlo que vaya acorde con la condición de ser niño. Digamos, no estamos quitándole ni estamos regañándolos porque no lo hacían bien, sino
le vamos a ayudar a cumplir ese esfuerzo que usted hace por lograr que los niños se formen mejor. Digamos, estamos reconociéndole y estamos con ellos un poco. Adelante. Pues veamos el mensaje, veamos cómo es este manifiesto de estos niños, cómo ellos están desde sus entrañas, además que les hago aquí la cuña, pues obviamente todos estos son los personajes los mismos de la región. Cuando comenzamos a trabajar con ellos para pues, contarles sobre todo este proyecto, sobre todo lo que tenían que hacer, ellos obviamente totalmente llenos de motivos, hacían, pues obviamente hacer el casting entre todos estos muchachos, eso fue muy difícil porque todos lo hacían muy bien, todos lo hacían con el alma, o sea, esa es la necesidad y el tema y el ímpetu que tienen adentro y decir, sí, nosotros en realidad estamos para cosas muchísimo más fuertes y mucho más grandes. Entonces veamos entonces el primer mensaje. ¡Cojan oficio! Mi oficio es organizar mis cosas, cada una en su lugar. El mío enseñarle a mi hermano a montar en bici, pero bien. Mi oficio es ir al ensayo de teatro y aprenderme bien mi libreto. Mi oficio es proteger el arco y a mi equipo. Mi oficio es tocar la canción completa sin embarrarla. Mi oficio es practicar el salto hasta que me salga perfecto. Mi oficio es ayudar a lavar la loza bien lavada. Mi oficio es cumplirle al colegio y a Genaro con su paseo. Nuestro oficio no es trabajar. Nuestro oficio es hacer bien lo que nos corresponde. Y tu oficio como adulto, enseñarnos y apoyarnos para lograrlo. Así nos preparamos para una vida mejor. ¡Cojan oficio! Digamos que este es un ejemplo artesanal, pero más nos interesaba además esa conexión con la investigación y cómo de alguna manera se le daba un giro comunicativo y en esta parte, digamos, un giro creativo. Esto es un ejemplo rápido de esta campaña. Habría muchas piezas y cosas para mostrar, pero digamos el elemento conceptual de fondo importante es cómo desarrollar un lenguaje novedoso dentro de un tema que generalmente es el regaño, ¿no? No sean brutos, no es a trabajar, es a estudiar. Pero aquí, digamos, se creaba como les decía, un puente de oro. Adelante, Andrés, por favor. ¡Cojan oficio! Mi oficio es organizar mis cosas. Qué pena. Es que las habíamos dejado por si acaso, pero no tenemos tiempo para mostrar todo. Dale hasta que empiece el siguiente ejemplo, porfa. Disculpe. ¡Cojan oficio! No, adelante. Adelante, todas esas piezas adelante y dale. ¿Hay tiempo al final? ¿Podemos ver otra? Claro que sí, con mucho gusto. Si hubiera tiempo, es que lo que pasa es que ya estamos muy cerquita. Digamos, claro que sí, con mucho gusto. Salud mental, digamos, esta es otra estrategia que desarrollamos un poco trabajando lo mismo, digamos, mecánica conceptual y los mismos enfoques que tiene como otras particularidades, dado que más que una campaña, digamos, es un experimento social, pero que se jugó dentro de la misma línea. Adelante. Digamos que, ¿cuál era el ejercicio? Y aquí primó hartísimo el enfoque habermasiano, digamos, del concepto de comunicación. Un ejercicio de comunicación en que queríamos que las personas se dieran cuenta de que cualquiera puede tener problemas de salud mental y que de alguna manera todos tenemos algún problema en esta línea. Esto era un objetivo que se derivaba de una investigación superjuiciosa que hizo la Fundación Saldarriaga, en donde encontraba que todo el mundo se eximía de ese problema, digamos, todos hablábamos del tema de salud mental como un problema de otros, ¿cierto? Y que eso nos llevaba a discriminar o a estigmatizar o a caricaturizar la problemática de salud mental. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, ¿cómo usamos la comunicación alrededor de ese problema? Una forma, pues, era decirle, oiga, no, todos podemos, y el mensaje típico de
todos hemos tenido, no sé qué, digamos, como comunicar y decir, responder desde el tema puramente cognitivo. Y entendíamos que el problema no podía quedarse en ese nivel, adelante, y que necesariamente teníamos que lograr algo que hiciera el clic y que hiciera pasar el tema de esto es de los otros, a eso también es mío, y esto es raro y exótico, a eso le puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Entonces, digamos que hicimos, nos fuimos, diseñamos un ejercicio que grabamos, ahorita ven como la experiencia, en donde inicialmente aplicábamos un test, yo no soy técnico en esto, test de ansiedad y depresión, y pedíamos que la gente hablara. Después evidenciábamos cómo en la mayoría de los casos todos teníamos alguna señal, algún problema de salud mental, y volvíamos a preguntarles, ahora usted qué piensa, digamos. Era una manera de crear empatía no a partir de un mensaje externo, sino a partir de una autorreflexión, digamos que era comunicación reflexiva a partir de un ejercicio de autoevaluación que nos llevara, y la apuesta era, bueno, y después de yo mirar esto, a ver si cambia la manera como veo el problema. Por eso se llama, digamos, el enfoque era, y yo también. Adelante, por favor, Andrés. Digamos, aquí yo ya me adelanté. Entonces, lo que nos imaginábamos, ahora lo van a ver en la práctica, es que a partir del ejercicio, o sea, ¿qué era lo que nos hacía cambiar? Un poco reconocer que nosotros nos parecemos a esos otros, pero además, digamos, y a partir de ahí como decir, oiga, sí, espéreme, reacomodo mi narrativa, no porque me lo dijeron, oiga, no porque sea bueno, no porque eso sea lo correcto, sino simplemente porque yo dejo de sentir que eso es un problema de otros. Digamos, es desde la comunicación generar un tema de empatía en donde nos metemos en el corazón, no, ni siquiera en la mente de las personas, y a partir de esa reflexión como que uno dice, oiga, espere, voy a volver a decir las cosas de una manera distinta. Ahorita me di cuenta que yo no soy tan ese otro distinto. Adelante. Esto no lo vas a iniciar todavía. Esto es digamos, una manera como registramos esa secuencia que estaba mostrando ahorita. Esto tiene muchos más elementos y es mucha más complejidad, pero aquí por lo menos mostramos rápidamente. Ustedes fíjense bien qué dice la gente al principio, qué pasa después del test, y además había otro elemento adicional, y es que incluíamos el testimonio en vivo. Dentro de las personas que estaban en el ejercicio había una persona que estaba diagnosticada con problemas en general graves de salud mental, que aceptaba participar, que al final un poco le contaba a los demás, yo los oí, los entiendo, pero yo he sido víctima un poco de esa mirada, y pues agradezco que haya pasado esto porque entiendo que eso les cambia la mirada. Ese, digamos, como todo el ejercicio, es una manera de llevar la comunicación a hacer realidad el tema de la comunicación empática que propone Habermas. Adelante, gracias. ¿Qué tanto sabemos sobre nuestra salud mental? Hicimos un ejercicio en grupo para averiguarlo. Primero les preguntamos cómo es alguien con problemas de salud mental. Lo primero que se le viene a la cabeza es la locura. Está en su mundo, no tiene nada que ver, la demás gente no le interesa. Por ejemplo, que sea de 50 años y actúe como alguien de 15. O sea, andan desnudos, ya gritan. Habla diferente a nosotros. Que agreden a las otras personas. Demasiado hiperactivo. Luego evaluamos su salud mental con un test. Veamos los resultados. Del grupo, la mayoría de personas está en riesgo de problemas de ansiedad, riesgo de depresión y riesgo con el consumo de alcohol. Entonces, la salud mental no es cosa de locos. ¿Qué opinan? Pues de alguna manera estábamos como pensando de que, entre comillas, nosotros estamos cuerdos. Es algo que yo creo que todos sufren en algún momento. Cualquiera como de alguna manera le puede pasar. De una u otra manera nadie se va a ver los defectos hasta que hace una prueba. A todos nos puede pasar sin darnos cuenta. Descubrimos a una persona diagnosticada con una enfermedad mental que estaba de incógnito en el grupo. Yo fui diagnosticada con síndrome de Asperger, se llamaba antes, está dentro de las condiciones de salud mental de discapacidad psicosocial.
siempre trataron de encajarme, de meterme dentro de lo normal de la conducta, digamos, común con la que venían creciendo mis 5 hermanos. Entonces fue bastante difícil. Tenemos mucho por cambiar, empezando por nuestros prejuicios. Somos seres humanos, tenemos defectos, virtudes y todas las cosas, y no estamos exentos de que tengamos cualquier tipo de deficiencia o de falencia en nuestra salud. Ya porque tengo, digamos, una enfermedad mental, ya lo paso a locura y todo eso, y lo que hace falta es realmente escuchar para que realmente es lo que necesita o lo que quiere. Más común de lo que pensamos. Que algo básico que nadie está exento de que suceda. ¿Y tú, qué tanto sabes de tu salud mental? Infórmate y aprende en Salud Elemental, porque todos tenemos mente. Bueno, entonces es rapidísimamente, esto tiene como muchos más elementos. ¿Qué tanto sabemos sobre...? Yo creo que ya si quieres salta al siguiente ejemplo, porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minuticos para que tengamos, todavía no vayas a arrancar con esto. Sobre el tema de lo de salud mental, creo que la lectura que nos interesaría que vieran es, de hecho, es súper evidente la manera como digamos, se utilizó la comunicación desde la parte experiencial para crear empatía, para buscar un cambio que creo que se evidencia muy bien. Esas son grabaciones totalmente reales, sin ningún maquillaje, sin ninguna ¿cómo se llama eso? Guión, para nada, absolutamente nada. Lo que cambia es la experiencia, lo que hace mover es la experiencia, es un cambio bien interesante. De eso hicimos toda una serie que se utilizó después para mostrarle a las personas lo que pasa, aunque pues creo que evidentemente el elemento fuerte comunicativamente es vivir la experiencia, y al vivir la experiencia tener como la posibilidad de cambio de comportamiento muy fuerte. Finalmente que es un ejemplo, digamos que es mucho más simple, pero también es otra forma y otra mirada sobre el tema del rol de la comunicación dentro de un tema de desarrollo. Adelante, por favor. Fíjense que nuevamente, aquí está un poco revuelto los dos niveles, pero bueno. Arrancamos de una evaluación y que nos dio una serie de elementos que fueron súper importantes para cambiar el enfoque. De hecho, es un cambio de enfoque que después se adoptó en muchos países de América Latina, porque traía como una carga muy fuerte, nuevamente, como les digo, en el factor cognitivo. Digamos, lo que había detrás del tema de por qué la gente se vacuna o no se vacuna eran como dos creencias y que estaban muy afincadas. Una, yo vacunaría a los hijos si yo supiera cuáles son las vacunas, para qué sirven las vacunas, digamos, toda la parte informativa racional, ¿cierto? Cuántas vacunas, cuántas dosis, cuántos refuerzos. Y el otro lado, el lado emotivo, siempre lo que se apelaba es: si usted quiere a su hijo, vacúnelo. Digamos que esos fueron elementos que se manejaron al puro principio de años 80, 90 sobre el tema de vacunación, que lograron su efecto, y en esta evaluación que hizo el ministerio, encontraron que había un tema que no tenía que ver nada con eso, y es que tenía que ver con eso, pero en lo negativo. Era tan complejo lograr transmitir y entender el esquema de vacunación, que tenía tantas vacunas, tantas dosis, tantos refuerzos, que ni siquiera los mismos médicos eran capaces de recitar la complejidad de un esquema de vacunación, mucho menos una pobre mamá con 3 hijos o unos papás con 4 hijos, cada uno con edades distintas, con refuerzos distintos. Entonces, digamos como que ahí hubo una pregunta, es qué estamos comunicando y qué podría cambiar el comportamiento. Segundo, se evidenció que ese problema, digamos, de complejidad del mensaje y del producto, llamémoslo así, generaba que la gente no es que no se vacunara, sino que no terminaba los esquemas de vacunación, porque finalmente se enrollaba y no sabía, y le toca la segunda dosis y el neumococo y el no sé qué, de hecho se volvía un tema crítico. Y desde la comunicación tomamos una decisión, obviamente con el apoyo técnico, todas esas cosas, y es: cambiemos la lógica de comunicación. En vez de enseñar las vacunas, simplifiquemos la cosa y enseñemos de una manera fácil el cuándo. Cuándo se vacuna y punto. Con el cuándo, que es, digamos, un ejercicio que de todas maneras no es fácil, pero es mucho más fácil que vacunes. El cuándo, y lleve su carnet de vacunación. Después,
entendimos que había un mensaje que se estaba manejando de vacunación que no era necesariamente cierto y que había que cambiar. Era que todos los días son días de vacunación y nos movimos un poco hacia el tema que es el mensaje 2, si quieres pasarlo, porfa. Creo que va el mensaje, sí, para los dos mensajes, la verdad es que no es real hablar de todos los días son días de vacunación, pero que sí era importante hablar de que es gratuito, de que es seguro y de que hay accesibilidad, digamos, si yo llevo mi carnet de vacunación. Y digamos que la vacunación ya no era tanto un acto de cariño como una experiencia amable, no es algo tan duro, tan difícil. Esos son los dos mensajes que cambiaron, de todas maneras, cambiaron del tema de quiera su hijo al tema de esta es una cosa chévere y del tema de aprenda qué vacuna y vaya y diga, doctor, vengo por la tercera dosis eso no lo iba a decir una persona y se sentía cohibida y además las mismas autoridades, las mismas personas de salud terminaban exigiéndole algo que la gente no podía dar. Dijimos, nada, vengo a que me le pongan las vacunas y yo sé que ahorita le toca. ¿Cuál? No me importa. Tengo el carnet y usted es el que debe saber cuál le toca. De esa manera empoderábamos la demanda y le trasladábamos la tarea de saber qué vacuna, qué dosis, todo eso al personal de salud a través del carnet. Este cambio, que aparentemente podría ser tonto, significó un incremento importante en el cumplimiento de las dosis, en completar el esquema de vacunación, que era lo que finalmente estábamos buscando. Adelante, mostramos las dos piezas y con eso terminamos. Adelante, creo que... Dale. Creo que se nos... Ahí ya ese es el video. Perdón, ese era el video. El anterior. Ahí. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Ese era el mensaje 1 y el mensaje 2 de esa misma estrategia que era asociarlo a un acto amable, a un acto alegre y no a el camello. Uy, tocó vacunación. Adelante, en la siguiente está el mensaje. Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Fíjense que aquí nos salimos totalmente del tema de tuberculosis. De hecho, alguna vez hace muchos años habíamos hecho también una canción tratando de contar todas las dosis, refuerzos de todas las vacunas. Fue un acto heroico que creo que con el tiempo se demostró que eso no lo podíamos, que ese no podía ser un objeto de comunicación porque eso no iba a cambiar el comportamiento. Y aquí nos movimos a otro elemento que es un elemento que ayuda, que facilita y que desde la comunicación se mete en un tema de desarrollo tan grueso. De hecho, yo tengo el orgullo de haber trabajado más de 10 años en tema de vacunación y de haber participado en la erradicación de polio, digamos. Eso es cómo la comunicación se mete en el desarrollo. Esta es la manera como vemos el tema. Insisto, no es la única manera. Ya me cogí la hora completa y habíamos quedado que teníamos media hora para oírlos y para aprender, que además estamos seguros que ustedes tienen muchas experiencias mucho más ricas. Espero que esta les haya servido. Muchas gracias. Yo quisiera agregar una cosa ahí de esa campaña de vacunación que me parece importante y que creo que abre como la discusión ahora,
y es hasta donde comunicaciones no es como un agregado, como un paso final de los proyectos que tienen normalmente las instituciones o las organizaciones. En esa campaña de vacunación yo trabajaba en el Ministerio de Salud en ese momento y fue muy interesante ver que trabajamos fue de la mano con los del programa de vacunación, es decir, con el director del programa, sentados con las enfermeras, viendo qué era lo que pasaba y cuál era la problemática en campo. Y gracias a este descubrimiento que hizo Hernán, digamos como de venga, hablemos distinto y hablemos más bien de unos tiempos de vacunación en vez de hablar de todas las vacunas, se llegó a cambiar hasta el carnet de vacunación, o sea, se cambió toda la estrategia de vacunación de todo el país a partir de la comunicación. Y creo que eso es como lo más interesante de todo cuando uno lo trabaja de manera articulada. Eso era lo que quería como agregar a lo que dijo Hernán. Hernán, pues quiero agradecerte en nombre de la AFE. Creo que esta reunión, qué pesar que sea tan corta porque sé que pueden compartir con nosotros muchas más cosas. La verdad, para mí, pues fue bastante, pues como enriquecedor ver además como unos temas complejos, unos temas que en principio uno dice esto es muy difícil de comunicar, cómo se le va volteando y se va buscando la forma de hacerlo fácil y de hacerlo sobre todo entendible para todo el mundo. Me pareció muy interesante también toda la estrategia y la investigación que hay detrás para lograr un cambio de normas sociales. Eso me pareció fascinante. Pero bueno, me encantaría es darle la palabra a las fundaciones que están conectadas porque como tú mismo dijiste, o tienen unas experiencias para compartir o también pues preguntas. Entonces les doy la palabra y una vez más mil gracias Hernán y Luis y bueno todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pueden escribirla en el chat o será más interesante si pueden prender su micrófono y cámara y conversar? Ánimo. Cuando hay estos silencios uno no sabe si es que todo fue súper claro o que todavía estamos digiriendo toda la información que nos dieron en esta hora. Yo sí quisiera preguntarle, Hernán, que uno se imagina que para hacer estas estrategias tiene que tener unos presupuestos muy grandes. ¿Cómo se define en realidad qué tan grandes o no son estas campañas o estas estrategias que ustedes proponen? A ver, yo con el tiempo he aprendido una cosa, no hay que tener presupuesto muy grande, pero hay que tener presupuesto, algo. Y inevitablemente el tema presupuesto influye en la decisión de los medios, pero fundamentalmente lo que hay que tener claro es a quién quiero yo decirle y existe la posibilidad de buscar hoy en día más que nunca mecanismos alternativos. Hay que tener cuidado con el tema digital porque como ya lo vimos con el tema de la pandemia no es tan universal como uno cree. O sea que el tema digital no es equitativo en términos de población rural, población urbana, estratos bajos, población vulnerable. Entonces sí es un mecanismo de menos costo, pero también es un mecanismo que tiene problemas de acceder a cierta población. Yo creo que realmente es un tema complejo, pero es un tema que está asociado a las posibilidades que tenga la entidad y ustedes como fundaciones pueden tener muchos recursos. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho el tema de comunicación mucho más directa, comunicación interpersonal que tiene un impacto muy grande. Digamos, la lógica que yo siempre he dicho es la comunicación más asertiva es la interpersonal.
De hecho, esta vaina de tener que estar hablando por computador es ya una limitación. Ideal sería que estuviéramos cara a cara. Y en la medida en que vamos teniendo limitaciones, hay que ir buscando la capacidad mayor que tenga el medio para comunicar. Mi recomendación es el mejor medio es el que es capaz de afectar más oído, ojo, olfato, ese sería el ideal. Si no se logra, hay que ir buscando mecanismos y existen mecanismos, digamos. No creo que la comunicación masiva sea lo único. Creo que en ciertos momentos sí lo es y que si se hace hay que hacerlo con mucho juicio para que logre realmente el impacto y no se pierda. Pasa y nos ha pasado en muchos ejercicios que se hace comunicación pública de a poquitos y se pierde todo porque no se hace bien. En ese caso es mejor optar por alternativas que pueden tener más impacto si soy capaz de atravesármele en la vida cotidiana a la gente. Así como los medios masivos a veces se le meten al cuarto a las personas y logran metérsele en la vida. A veces, no sé, medios como los avisos en los paraderos o digamos, si soy capaz de reconocer el recorrido vital de las personas, a veces logro comunicar muy bien con medios no tan costosos. Y hay un elemento, Hernán, que también tú mencionabas y me parece muy interesante, es entender la comunicación desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, la comunicación ya no se entiende como una disciplina estática, sino se alimenta también de unos insumos desde la psicología, la antropología, la sociología. Y a partir de ahí es donde tú empiezas también a tener una mirada mucho más holística del problema que se presenta, y más si es un problema social. Y a partir de ahí, que también considero que es un reto valioso, y más para el trabajo de las fundaciones, es cómo crear indicadores y cómo hacerle seguimiento incluso a esos mismos planes de comunicación, porque este nuevo enfoque no solamente se limita a una mirada comunicacional de posicionamiento, o sea, una mirada que tradicionalmente se la llamaría empresarial, es decir, yo como mi fundación me interesa que tantas personas me conozcan, puedo medirlo de esta forma, sino es cómo yo desde mi rol de comunicador puedo influir incluso en el diagnóstico que se crean en los proyectos de mi fundación, por ejemplo. Cómo yo desde mi rol de comunicación puedo impactar los distintos enfoques o líneas de acción que tiene mi fundación. Y yo como comunicador puedo entablar también indicadores que van más allá de un tema de posicionamiento, sino también un tema, como te estabas comentando, de cambio comportamental. Entonces hay unos retos que me parecen interesantes y es que yo lo englobaría en un cambio de paradigma en el rol que tiene el profesional del comunicador o el equipo o el responsable de los temas comunicacionales. Y eso me parece muy interesante también, y es porque esto nos compete 100% a nosotros, a las personas que estamos acá reunidas. Nosotros trabajamos con temas sociales, nuestro enfoque primario no es, no sé cómo decirlo, pero no es vender jabones, no es vender productos como tal, sino es la transformación social también en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Puede ser a manera directa o en segundo piso, también a través de otras fundaciones. Entonces, este tipo de debates y diálogos consideramos que son necesarios e importantes también para crear ese cambio de paradigma que tú estabas mencionando. Antes de darle la palabra a Jimena, que tiene la mano levantada rápidamente, hago una observación. Si yo soy capaz, o sea, si yo como parte del equipo, en este caso de una fundación, al diseñar un proyecto de desarrollo, soy capaz de meter la comunicación como parte de las disciplinas que van a aportar al desarrollo, voy a tener la posibilidad de definir indicadores, de tener objetivos que se comprometen con los objetivos del proyecto de desarrollo. Eso no implica renunciar al otro rol, o sea, yo creo que no debe ser complementario. De hecho, creo que lo que más puede vender, digamos, la imagen y el nombre de una fundación es haber participado en un proyecto de desarrollo en donde la comunicación juega un rol importante. O sea, no es contradictorio y además se puede seguir anunciando, puede divulgarse, eso no lo demerita para nada.
pero yo soy capaz de meterme en la pepa del desarrollo desde la comunicación si participo en el diseño del proyecto de desarrollo. Solo esa observación. Creo que Jimena, estás con el micrófono apagado. Adelante. Jimena ya no va a hablar. Entonces, Fadia. Adelante. Fadia Cristina. Tienes el micrófono suspendido. Algo pasa. Dice que no. Y Jimena se arrepintió. Sí. Bueno. No sé si algún otro, si no, Hernán, yo creo que podríamos dar por finalizado. Vale, pues muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya servido. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Hernán, Bueno, al un equipo, a abrazo, todos. chao. Vamos a estar compartiéndoles también la diapositiva y la grabación de ese encuentro a sus correos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, Muchas gracias. que estén muy Gracias. bien. Gracias. Gracias. Gracias.